Vamos a empezar puntuales para seguir la tradición de puntualidad de los webinars. Bueno, pues ya hay gente que se ha ido uniendo, estamos alcanzando ya las 60 personas y bueno, pues mientras se termina de unir toda la gente que está interesada en el webinar de esa tarde, para los que no nos conocéis, os voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos Trilema e IM Consultores. Os voy a presentar el webinar de esta tarde y comenzamos con lo interesante, que es la intervención de Carmen Pellicer y de Chema Lázaro. Os voy a compartir un segundito pantalla. Bueno, para los que no nos conozcáis, pues el área de formación y de asesoría pedagógica de Trilema e IM Consultores pues ofrece una propuesta integral de servicios de acompañamiento a directivos y a docentes de instituciones educativas. Y como sabéis, pues dentro de las acciones que estamos haciendo durante el curso pasado y este curso también, pues está el ciclo de webinars, el que tenemos este mes de enero, como sabéis, es el que hemos dedicado a Blended Learning, a estas nuevas necesidades y canales de aprendizaje. Y esta tarde nos van a acompañar Carmen Pellicer, que como sabéis es la presidenta de la Fundación Trilema, y Chema Lázaro, también al que conocéis, que es el CEO de Niuco. Y bueno, pues nos van a comentar y nos van a contar un poco y dar las claves de esta nueva metodología híbrida, Blended Learning, y qué podemos hacer con nuestros alumnos en este contexto pues cada vez más cambiante, más incierto, y en el que se puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier herramienta. Y bueno, pues espero que las claves que nos van a dejar esta tarde os sean muy útiles, y ya sabéis que como siempre al final del webinar podréis hacer vuestras preguntas tanto a Chema como a Carmen y yo se las transmitiré. Y sin entretenerme mucho más, vamos a dar la bienvenida a Carmen y a Chema, que están por aquí. Hola Patricia, buenas Hola tardes. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola Patricia. Carmen. Hola, Chema, ¿qué tal? Hola Carmen. Bueno, pues como es un tema muy interesante y sé que también un poquito extenso, no nos vamos a distraer mucho más y nada, os doy el paso, y ya sabéis que cualquier pregunta que os vaya surgiendo la podéis ir apuntando por el chat, o si lo preferís esperar al final de la exposición de Chema y Carmen y luego lo comentamos con ellos. Pues nada, Carmen, todo tuyo. No sé si lo conseguiré. Sí. Sí. Ahora. Es como una especie de ironía que yo, que ya voy pintando canas y soy una profesora absolutamente analógica, tenga que hablar de Blended Learning con Chema, que sabe mucho más que yo, así que voy a dar algunas claves y después yo creo que la aterrizará en muchas de las necesidades que tenemos. Quizá lo que pueda aportar es esa primera experiencia, ¿no? El COVID nos metió a todos, nos tiró a la piscina, y los que nos costaba muchísimo todo esto de la digitalización no tuvimos más remedio que ponernos las pilas. Y por eso me gusta empezar muy rápido con esta metáfora que usa Stephen Covey, que conocéis bien, cuando habla de que cuando uno va al cajero automático a sacar dinero, si no ha metido el dinero previamente no hay nada que sacar, ¿no? Entonces quizá nuestra primera experiencia de shock en el confinamiento y en estos meses que estamos viviendo en una especie de intermitencia constante es haber vivido de los frutos de lo que habíamos peleado e invertido con nuestros coordinadores TICs en nuestras escuelas y con esa especie de necesidad que llevábamos años diciendo, pero que realmente, bueno, pues cuando llegó el momento no era fácil, ¿no? Quizás esta segunda amenaza de confinamiento nos pilla un poquito más preparados. A mí me gustaría solamente en estos minutos dar tres claves, ¿no? La primera, esta inmersión repentina en la hibridación que nos llevó a una tentación inicial
de traducir, ¿no?, una expresión que a mí me gusta mucho de Alan November, ¿no? Él dice, lo primero que hicimos o lo primero que hacemos con el ordenador es utilizarlo como un lápiz de $1000, ¿no? Entonces, lo primero que nos pasó, por eso he puesto esta foto con el Kanban, que es una herramienta de metodologías ágiles que habíamos publicado, que habíamos trabajado en la fundación desde hace años, que en nuestros coles usamos mucho con los profes, con Visual Thinking, lo habíamos dibujado, pintado, y enseguida fuimos a buscar qué se parecía para hacer lo mismo, pero en el ordenador, ¿no? Y aterrizamos en el Trello, que luego se ha sofisticado mucho más y todas estas cosas, ¿no? Pero al final, ¿cuál es la moraleja primera? Es que nuestro primer impulso es replicar lo que hacemos en analógico con herramientas digitales. Y eso, que fue un poco lo que yo creo que muchos hicimos las primeras semanas, nos deja preguntas mucho más profundas unos meses después. La pregunta es, ¿qué pasará después del COVID, ¿no? ¿Cambiarán las herramientas? ¿Cambiará la forma de aprender? ¿O cambiará también la calidad del aprendizaje? Una preocupación que empezamos a tener muchos que estamos en las aulas entre mascarillas, ¿no? Yo veo a mis alumnos y a mis alumnas cohibidos, no sé reconocer sus expresiones, nos cuesta, ¿no? Y en medio de esa semitensión, una se pregunta si lo que estamos haciendo con la tablet encima de la mesa realmente mantiene la calidad del aprendizaje. Y también, y por eso rescato la imagen de Andrew Carnegie, el culpable de que nuestras clases duren 55 minutos, si seremos capaces también de vencer una estructura tan homogeneizante, ¿no? y un lastre tan grande de rutinas aprendidas durante generaciones de docentes, ¿no? Carnegie, que se inventó para hacer un plan de combinación aquello de contar las horas de clase de cada materia en la Universidad de Harvard, quizá ha dejado esa herencia tan difícil de romper cuando queremos apostar con una manera distinta de organizar nuestras escuelas. En esta especie de proceso nos hemos encontrado con falacias, con pretendidas oposiciones, ¿no? Lo primero era si oponer lo presencial frente a lo virtual, si oponer lo online frente al offline, la enseñanza híbrida frente a la enseñanza más homogeneizante, la sincronía frente a la sincronía y el control del aprendizaje frente a la autonomía. Yo no me voy a extender porque los que luego participéis en los programas con nosotros, pues tendremos tiempo de analizar cuáles son esas barreras, ¿no?, que cada una de esas 5 falacias nos suponen a los líderes en los centros y también a los docentes en las aulas a la hora de replantearse un cambio total. Por eso hemos llegado en equipo con Chema, con Esteve, que creo que también está por ahí, Esteve López de nuestro equipo, con José Antonio Ceprián, un poco el equipo que ha estado trabajando en estos meses. Hemos llegado a esta herramienta a la cual yo le tengo particular cariño porque es como una especie de ecualizador, como una especie de medidor de los equilibrios de todos los factores que no son buenos y malos, que no se trata que de repente todos apostemos ahora por dispositivos digitales, sino que este desafío, ese concepto que luego explorará Chema mejor que yo, del blended learning, del aprendizaje híbrido, pretende rescatar y conservar lo mejor de cada uno de estos polos. Porque todo es necesario y cada uno de ellos va a cumplir una función diferente a la hora de educar a nuestros alumnos. Y no hay un solo nivel, cada profesor tiene su juego de sonidos, tiene su música, ¿no? Cada escuela también la tiene. Y el primer paso, como muchos habéis estado haciendo también con nosotros, habéis utilizado esa especie de diagnóstico que hemos hecho a partir de este ecualizador, de dónde estoy y hacia qué me inclino. Porque ese es el punto de partida para realmente hacer un diseño de cambio en la manera que entendemos el aprendizaje. Un diseño de cambio, un cambio hacia el aprendizaje híbrido que viene motivado también por 2 factores. El primero, por los cambios de nuestros alumnos y el segundo, por los cambios en nuestros docentes. Nuestros alumnos, esa expresión feliz de nativos digitales que hemos ido repitiendo muchas veces como papagayos, nos plantea hoy una pregunta. ¿Realmente son nativos digitales o son nativos tecnológicos? Porque investigar no es googlear. Manejar el ordenador o manejar el dispositivo no es lo mismo que saber investigar y aplicar herramientas o destrezas de pensamiento crítico, de pensamiento riguroso, de pensamiento creativo. He puesto aquí el ejemplo que me gusta mucho enseñar. Si le preguntáis a Google si son mejores los perros que los gatos, Google os dará 146.000 páginas que demuestran que los perros son mejores animales de compañía que los gatos.
Pero si formuláis la pregunta al revés y le preguntáis a Google si son mejores los gatos que los perros, Google os demostrará en cientos de páginas y miles de páginas que realmente los gatos son mejores que los perros. Al final, googlear, repito, no es investigar. Y nuestros alumnos, evidentemente que estos nativos digitales del futuro siguen necesitando un acompañamiento, una docencia, un modelo educativo que sea diferente, que les enseñe no solamente a moverse en las redes o en el mundo virtual, sino que les enseñe a aprender realmente y a construir, a co-crear también ese mundo virtual. Por eso cito este estudio que se ha hecho a partir del confinamiento en estos últimos meses, lo publicábamos en Cuadernos de Pedagogía hace poco tiempo, que se preguntaba quiénes habían sido los alumnos que mejor habían respondido en términos de eficacia a la crisis, ¿no?, de los meses de aprendizaje en casa. Y los factores más importantes no eran el acceso a Internet o a los dispositivos. Los elementos más importantes son aquellos, por supuesto, que tenían apoyo parental, pero también aquellos que tenían motivación para estar dentro de la pantalla, los que tenían un sentido de autodisciplina, autorregulación y responsabilidad, y aquellos que tenían habilidades para generar y gestar el trabajo de forma independiente. Esto nos debe llevarnos a preguntar si tendremos que cambiar nuestras prioridades, pero no en el ámbito digital, sino también si tendremos que cambiar nuestras prioridades, nuestros perfiles de alumnos en el mundo presencial. Yo creo que uno de los desafíos, y cada vez me doy cuenta que esto es más fuerte, que nos ha dejado esta experiencia de inmersión en el aprendizaje remoto, es justamente que tenemos que replantear cuáles son nuestras prioridades en el ámbito presencial. Y por eso en estas bolitas que son bueno, pues el perfil del alumno de nuestra fundación, en nuestras escuelas, hemos destacado estos 4 acentos que van a necesitar también ser cuidados y estimulados de una forma especial en el mundo que viene. Nuestros alumnos también serán creadores de contenidos y no solamente consumidores de contenidos. Necesitaremos desarrollar de una forma especial las habilidades de investigación. Vamos a tener que aprender comunicación en entornos globales y, por supuesto, tendremos que acentuar de una forma especial cuál es el carácter ético y el compromiso de transformación social, de emprendimiento social, como venimos hablando hace tiempo, el rol que van a tener que jugar en una nueva sociedad. Eso supone un cambio de nuestros docentes, que no solamente se trata de que aprendamos las aplicaciones, ¿no? Se trata de empezar, bueno, pues quizá un poco irónicamente he seleccionado esta foto. Estamos jugando un rol que es bastante distinto al que imaginábamos que teníamos que jugar cuando teníamos aquella primigenia vocación a la docencia. También hemos tirado mano de un estudio que ha señalado cuáles han sido los docentes que mejor han respondido en el confinamiento. Por supuesto, la competencia digital, pero también factores como la disponibilidad, la flexibilidad del tratamiento de los contenidos, la capacidad de buscar lo esencial, de sintetizar, de priorizar, ¿no? La capacidad de generar equipos virtuales, de mantener ese espíritu de equipo, ¿no? Una de las preocupaciones que nos transmitís ahora en las formaciones, cómo conservamos el cooperativo en este mundo con herramientas digitales cuando los alumnos ni siquiera se pueden acercar y ni siquiera se oyen unos a otros. Y un factor muy interesante que a mí me gusta siempre acentuar, y es la importancia que la reacción del profesorado durante el confinamiento ha tenido la experiencia previa. ¿Por qué? Porque aquellos que estábamos ya en las aulas, que habíamos tejido una complicidad emocional con nuestros alumnos, nos fue mucho más fácil mantener la relación con ellos que aquellos que tuvieron que iniciar de cero o que empezaron el curso escolar confinados, como está pasando a muchos compañeros nuestros en América Latina. Por eso me permito señalar como una de las prioridades que necesitamos trabajar juntos, cómo creamos complicidades virtuales. Opciones que hemos tomado en nuestros grupos, en nuestras escuelas, las asambleas, las conversaciones de tú a tú virtuales, las metodologías que combinan también esa atención, ese coaching o mentorización de los alumnos, la celebración virtual del aprendizaje y no precipitarse en dar y enfocar toda nuestra atención síncrona sobre los contenidos curriculares.
Y a partir de ahí, pues casi que le dejaré enseguida a Chema, ¿no? Por esto que he titulado Las incursiones de una profesora analógica en un mundo virtual. Yo no sé si compartís algunos de vosotros esta sensación de agobio, de que cuando aprendes una aplicación ya hay una mejor, ¿no? Yo acabo de salir ahora de una conferencia virtual que hemos tenido en la India y me han enseñado otro, me acabo de apuntar el nombre de Slido, que no lo había usado, para preguntitas. ¿Y qué pasa con el de los POSITs, que lo aprendí el mes pasado, ¿no? Y aprendes una aplicación y a continuación pues te salen. Por eso he puesto en esta especie de ilustración de la caja de herramientas el mito de Sísifo, ¿no? Parece que subes una montaña y no llegas nunca arriba, siempre vuelves a empezar. Y es cierto que tenemos, yo creo que muchos docentes, sobre todo los que no teníamos una competencia digital muy desarrollada, una cierta ansiedad, ¿no? De no llegar. Y esto requiere un trabajo de discernimiento, que creo que es algo que debemos hacer en los equipos docentes. Quizá porque en este mundo, ¿no? Nos agobia, y también me gusta mucho esta imagen, nos agobia no controlar lo que aprenden nuestros alumnos, ¿no? No es un rechazo a la tecnología, no es un rechazo al cambio, no es un rechazo a replantearse en profundidad lo que veníamos sabiendo. Es la ansiedad del buen profesor, que quiere que sus alumnos sigan aprendiendo y que tiene que plantearse que en la presencialidad vamos a tener que hacer un giro muy importante, sobre todo hacia la autonomía de los alumnos en el diseño, en la co-creación, en la gestión personal del aprendizaje. Por eso el impacto, tal como nosotros lo vemos y en lo que estamos trabajando en los programas de formación, es analizar toda esta realidad, qué impacto nos va a dejar en las clases físicas presenciales y qué impacto nos va a dejar, evidentemente, en toda la inserción del mundo remoto y virtual dentro del aprendizaje. Y en esto, la escuela tiene que cambiar. Nuestro enfoque del equipo pedagógico, del equipo docente, de la comunidad educativa, como siempre nos ha gustado llamar, tiene que replantearse cuál va a ser su rol. Si va a tener que ser un poco ese director de orquesta, ¿no? Que tiene que dejar que cada uno de los instrumentos se perfeccione, pero a la vez tiene que lograr que todos conjuntamente puedan tocar esa sinfonía, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestras escuelas? Por eso insisto que cuando nos planteamos el blended learning, el aprendizaje híbrido, la digitalización de nuestras herramientas y recursos escolares, la pregunta va mucho más allá. No es que tenemos que aprender a utilizar, sino que tenemos que aprender de lo que hemos vivido para realmente repensar nuestras escuelas como verdaderos ecosistemas de aprendizaje en colaboración unos con otros, entre nosotros y con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y en esta situación todavía de mucha incertidumbre, donde la pandemia parece que no acaba de ceder, donde parece que vuelve a haber muchos comentarios, amenazas y presiones para volver a cerrar las escuelas y volver a esa especie de homeschooling sui generis, ¿no? Que hemos medio vivido todos. En esa situación yo creo que nos va a pillar mucho más preparados. Nos va a pillar también mucho más realistas y sobre todo creo que nos va a pillar juntos, porque juntos con lo que compartimos seguro que podemos responder. Y si tenemos que elegir, yo elijo la esperanza. Chema, te toca. Mis 20 minutos. Muchas gracias. Me sobró uno. Claro. Creías que iba a llegar. Ostras, a mí me dejas asombrado, Yo cuando vi la presentación digo, ¿cómo va a hacerlo? Pero no, lo has hecho, lo has hecho. Qué bien. Bueno, pues yo voy a recoger un poco la parte aquí final donde lo ha dejado Carmen y está muy enfocado hacia la práctica de definir un poquito el modelo y las bases sobre el ecualizador que, como decía Carmen, todo el equipo que hay detrás de Trilema, parte del equipo, bueno, yo en mi caso con Newcom os estáis detrás apuntando, ¿no? Este modelo tan complejo de entender y de aterrizar, ¿no? Sobre todo por la lengua, como hemos visto, que está muy extendida en idioma inglés. Así que, bueno, vamos a ver sobre este modelo cómo trabajarlo, cómo verlo y qué es, ¿vale? A mí me gustaría, antes de empezar, a hacer un poco de énfasis en la parte que ha indicado Carmen de este entorno tan complejo en el que estamos viviendo, ¿no? Que no solo tiene que ver con lo que uno aprende en cuanto a las herramientas, sino con la velocidad con la que cambia el contexto, ¿verdad?
Es decir, en Madrid nadie contábamos con una nevada monumental en el mes de enero que tuviéramos que cerrar los colegios 3 días en mitad de una pandemia. Y esto hace de nuevo volverte a replantear cuál es el modelo, ¿no? Parece que los contenidos enseguida los queremos hacer en desusos, el mundo es más complejo, las herramientas, la heterogeneidad del aula. Es decir, estamos en un entorno VUCA en el que de alguna manera nuestro contexto a nivel metodológico, a nivel de escuela, de organización, como hablaba Carmen, debemos de intentar de dar respuesta de una manera flexible y adaptativa y a una velocidad acorde al medio que necesita, sin olvidar cuáles son los principios o aquellos espacios fundamentales. Con todo esto hablamos de que el blended learning quizás sea un modelo educativo para estos tiempos en el que mezclamos tanto la tecnología con lo presencial, con lo digital, que quizás dé una gran respuesta a estos modelos o a este conjunto de modelos de aprendizaje activos que en la era pre-COVID teníamos tan sumamente asumidos, ¿verdad? Y que con la llegada del COVID parece que estos principios o estos valores desaparecieron, ¿no? Por el hecho de la urgencia. Hoy ya sabemos que aunque estamos en unos entornos digitales, obligados a veces por clases confinadas o quizás porque estamos migrando hacia este perfil de modelo, que el espacio digital debería de poder dar respuesta a estos principios que hemos valorado como fundamentales en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Antes del 14 de marzo del 2020, prácticamente la mayor parte de las escuelas habían asumido que el trabajar a través de grupos heterogéneos, compartiendo con el alumnado, proponiendo reflexiones, era una forma correcta de trabajar, ¿no? La pregunta es, una vez que ha pasado la urgencia, ¿por qué no hemos generado los espacios para ver cómo le podemos dar una vuelta a estos principios, ¿no? Como por ejemplo será el trabajo cooperativo, que de hecho la ha mencionado Carmen, ¿no? Que había ahí necesidades. Bueno, pues hoy sabemos que hay herramientas a nivel digital que te ayudan a poder trabajar cooperativamente con el alumnado, generar espacios, generar salas abiertas, simulando lo que podría ser una clase, herramientas a nivel 3D que se pueden hacer, ¿no? Entonces, estamos ante un modelo que acompaña y facilita estas metodologías activas, estos aprendizajes activos que en tanta consonancia estaban con la comunidad educativa. Además, este modelo acompaña también a un modelo de cambio de comunidad educativa o comunidad de escuela, ¿no? Este es un concepto que yo traigo de Pepe Pedraz, que es un tipo que fantástico a la hora de la organización y la gestión de empresas, y él habla de que las organizaciones que se están adaptando a los entornos VUCA están cambiando este modelo jerárquico en el que las estructuras son piramidales por los modelos redárquicos, ¿no? Donde se impulsan los cambios y las transformaciones de una manera dicotómica hacia todos los lados y en todas las direcciones. Es decir, que en los modelos blended learning se promueve tremendamente la autonomía por parte del alumnado. Confiamos en que el alumno puede tomar decisiones a la hora de poder priorizar o trabajar objetivos de aprendizaje. El profesorado puede ser un diseñador, un creador y un curador de contenido a la hora de hacerlo. Los equipos directivos confían en la autoorganización de los equipos de trabajo. Es decir, estamos ante un modelo mucho más redárquico que nos ayuda a trabajar este modelo de blended learning, donde combinamos y mezclamos los espacios físicos con los espacios presenciales, que es una de las grandes particularidades. Y cuando yo tuvimos las primeras reuniones con el equipo de AIM Trilema, recuerdo ahí, creo que era final de verano, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, uno de los conceptos que partió era ¿por qué no somos valientes y nos proponemos la idea de romper con el concepto de la clase? Carmen lo traía, ¿no? Respecto a los horarios de Carnegie, ¿no? Carnegie se llama, Andrew. Hablaba de estos horarios, ¿no? Pues ¿por qué no podemos romper la estructura de la clase? Ya veníamos con una cultura de romperla, ¿no? Ya veníamos trabajando el cambiar este modelo del profe, entra, transmite, el alumno es receptivo y luego replica, ¿no? A modelos en el que el profesor cura el contenido, marca qué es lo que hay que aprender, qué es lo que hay que entrenar y el alumno bidireccionalmente trabaja sobre esto, ¿no? ¿Por qué nuestras clases duran 50 minutos si no podemos hacer sesiones de hora y media? ¿Por qué no podemos hacer actividades internivel o interetapa donde combinar diferentes habilidades con diferentes contenidos que alguna metodología, como por ejemplo un desarrollo de proyectos o un trabajo a través de estaciones, nos puede combinar y está muy en consonancia con lo que podemos trabajar en un modelo de blended learning? Es decir, que estamos ante la oportunidad
de romper con la idea de la clase. Y esta idea podemos acompañarla si tan siquiera solo trabajamos en un modelo de presencialidad. Es decir, quizás los cambios contextuales son oportunidades de repensar los modelos en los que estamos. Y yo no sé si coincidiréis conmigo, pero estamos últimamente en un mundo como demasiado atomizado, ¿no? En el que te pretenden encasillar en un lado u otro, como si fuéramos pequeñas cajas, ¿no? Cuando, como enseñaba Carmen, este ecualizador, lo que te dice es que las decisiones están llenas de matices por el perfil, el teaching style del profesorado, llenas de matices por el contexto en el que se encuentra nuestro alumnado o por el perfil que tenemos de colegio, ¿no? Así que vamos a ver ahora cómo podemos trabajar o qué es este blended learning en palabras reales, ¿vale? El blended learning nace como un modelo muy enfocado en la parte de las enseñanzas online, ¿no? En el que cuando hubo todo este boom con los MOOCs, diferentes cursos online en el que el alumno podía aprender a su ritmo, muy autoguiado por parte del alumnado, aparece un modelo que es el blended learning, que lo que pretende es hibridar, como propiamente dice la palabra, los dos mundos. Por un lado, un mundo físico, tradicionalmente entendido como un espacio en el que la gente se reúne y la experiencia se suele dar de manera síncrona, ¿no? Es decir, todo el mundo está situado en un espacio-tiempo a la misma vez, ¿vale? Por ejemplo, el cole abre de 9 a 4, pues todos nos reunimos en el centro educativo de 9 a 4. Este sería el mundo físico que tradicionalmente venimos entendiendo en las escuelas. Y luego tenemos otro modelo que sería el espacio virtual, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me matriculo en el curso de Aprender a Aprender de Bárbara Oakley de Coursera, me matriculo, yo accedo y hago mi curso online, a mi ritmo, con los contenidos que me han brindado, con alguna autoevaluación en el caso que se dé, y yo voy trabajando como buenamente quiero, ¿no? Estos eran los dos formatos que estaban antes, hace como 5, 10 años. Y de repente aparece un modelo que dice, oye, combinémoslo los dos. Y para poder combinar estos dos modelos necesitamos un espacio de gestión virtual, lo que llamamos los LMS, ¿no? Esto, a día de hoy, todos y todas os habréis puesto las pilas en manejar uno, ¿verdad? Os ha tocado manejar Moodle, os ha tocado manejar Google Classroom, os ha tocado manejar el que os hayan impuesto o el que la institución en la que estéis trabajando estéis haciendo, ¿no? Es decir, necesitamos un espacio donde podamos interactuar entre los dos mundos, ¿de acuerdo? Y en este caso será una plataforma virtual, que estas plataformas virtuales, pues para que trabajen en un modelo blended learning, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Tiene que soportar que se pueda compartir diferentes tipos de lenguaje o diferentes tipos de archivos audiovisuales, visuales para poder leer. Debe de tener un espacio de comunicación, pues por ejemplo, lo típico que abrimos un foro, un espacio donde poder comunicarnos e intercambiar las ideas. Y luego además debe ser un espacio donde está cuidadosamente diseñado qué es lo que se va a hacer en cada uno de los espacios y de los mundos. Y para eso tenemos este LMS, un Google Classroom o, como decía, un Moodle, que nos va a indicar qué trabajo haremos en los espacios en los que nos juntamos y qué vamos a hacer en los espacios virtuales, porque lo que está claro es que ninguno de los dos tiene los mismos objetivos, ¿no? Que esto es lo que decía Carmen al inicio de su intervención. No podemos pretender traducir todo lo que hacíamos en el espacio físico al espacio virtual o pretender que el espacio virtual sea una réplica del físico o viceversa, porque esto no va a ocurrir. Tienen diferentes lenguajes y nos comunicamos de maneras diferentes, con lo cual nuestros objetivos a la hora de diseñar nuestras experiencias de aprendizaje deberían de ser diferentes. Entendiendo que el espacio físico por sí mismo tiene algunos beneficios que el propio contexto nos da, ¿no? Pues, por ejemplo, el espacio físico promueve un contacto muchísimo más directo que el virtual, porque el hecho de que estemos en clase todos los días de 9 a 4, pues nos hace relacionarlos, ¿no? Sin duda facilita la interacción entre los sujetos. Es más fácil toparnos con alguien en la entrada o la salida del centro que coincidir exactamente en el momento en el que nos conectamos en un curso virtual. Está comprobado que el espacio físico genera una mayor transferibilidad, es más eficaz cuando transferimos información, cuando transmitimos. Es decir, que si apostamos por una parte del trabajo en el que el profe comunica contenido, está claro que el espacio físico a lo mejor sea más eficaz que el espacio virtual, pero podemos generar contenido para el espacio virtual.
La eficiencia en la organización de las tareas es más fácil porque hay una supervisión mucho más directa en el espacio físico. Se promueve el tan querido trabajo en equipo, trabajo colaborativo y parece que nos permite ayudar más la parte de la atención personalizada, ¿no? El profe puede ver lo que está haciendo el alumnado en esos pequeños grupos en tiempo real. Estos son unos grandes beneficios que tiene el espacio físico, pero el espacio digital nos da otros, ¿no? Nos puede dar una mayor flexibilidad en los espacios y en los tiempos, que esto lo da el espacio físico. Es decir, seguramente muchos de vosotros ahora mismo estáis disfrutando del webinar mientras estáis sacando al perro, o a lo mejor estáis de camino a vuestra casa en un medio de transporte, o lo vais a ver en otro momento porque ahora no os habéis podido conectar. Esto es uno de los grandes beneficios que tiene el trabajo desde los espacios digitales. De cara a este cambio conceptual de las evaluaciones formativas, que tanto y tan tendencia es en el contexto educativo, pues nos va a ayudar a recoger mayores evidencias de los procesos de aprendizaje. Tenemos herramientas como Corrubric, tenemos herramientas como Flipgrid, Socrative, un montón de estos tipos de herramientas, formularios de Google o de Teams, me da igual la comunidad que nos va a ayudar a recoger estas evidencias, ¿no? O incluso podemos ver la cantidad de veces que ve un alumno el vídeo, el grado de comprensión que ha tenido, si el vídeo tiene preguntas y las están contestando bien o no. A lo mejor para trabajar hechos factuales o contenidos factuales es una gran oportunidad. Nos va a permitir llegar a muchos más, me explico. Mientras que en una clase presencial estamos limitados por el espacio físico, de la cantidad de gente que puede entrar, y más en el contexto de COVID se ve muchísimo más, en el espacio virtual un profe puede atender a muchísimos más alumnos o un vídeo puede llegar a muchos más. Y esto lo que nos permite es que repensemos la figura que pueden tener el profesorado a la hora de trabajar en este entorno virtual. Mientras que unos pueden estar viendo un contenido, otros pueden estar trabajando con el equipo de profesores en unos espacios de aprendizaje guiados por los profesores, o mientras unos están en el espacio físico trabajando en unas estaciones de aprendizaje, otros pueden estar en casa o en otro espacio trabajando la conceptualización de la información. Y además uno de los grandes beneficios que tiene lo digital es que nos permite actualizar el contenido de una manera muchísimo más rápida que si tenemos que esperar a un libro al uso impreso, que siempre tarda muchísimo más que si nosotros somos los creadores de este contenido en los espacios digitales, ¿no? Así que aquí tenemos estos grandes beneficios, pero en realidad no es quedarte con uno u otro, sino como decía Carmen, y yo también utilizo la imagen, es poder jugar con estas terminologías que son tan importantes, ¿de acuerdo? Poniendo sobre todo el foco en lo que el aprendizaje, el blended learning pone sobre la mesa, y es romper con el concepto de la sincronía, que es a su vez romper conceptualmente con el concepto que tenemos de la clase. Así que lo que voy a hacer ahora es, en este tiempo que me queda, abordar algunos de estos grandes principios con algunas ideas concretas y que además estamos desarrollando este vídeo en el curso de Blended Learning que vais a poder participar si os interesa y queréis saber más sobre concretamente estos términos que aparecen aquí, cómo darlos forma y aterrizarlos y acompañarlos de algunas de las mejores estrategias para acompañar el Blended Learning. Así que la primera dualidad o el primer parte del ecualizador al que nos enfrentamos es si el 100% de mi secuencia didáctica tiene que responder a un momento síncrono o asíncrono, o sin embargo quiero jugar con qué parte de la secuencia didáctica será síncrona y qué parte de la secuencia didáctica será asíncrona. Esto lo que nos va a permitir es explorar un diseño didáctico diferente. Me explico. Mientras que en la sincronía, que pueden ser espacios fuera del aula, como por ejemplo daría respuesta a un modelo de Flip Classroom, el espacio síncrono respondería a otra parte si hemos trabajado previamente en un asíncrono. O a lo mejor puede haber una tarea de profundización sobre el contenido en la parte asíncrona después de haber trabajado el contenido inicial en el síncrono. Es como un juego de palabras, pero en realidad es plantearte tu secuencia didáctica, qué peso le vas a dar a cada uno de ellos y cómo lo vas a intervenir. Otra de las grandes oportunidades que nos ofrece el modelo Blended Learning y que está muy en sintonía con uno de los grandes retos que nos estamos enfrentando en la educación actualmente es cómo conseguir mezclar los contenidos generales con la personalización, ¿no? Es decir, mientras que en un espacio físico unidireccional
La personalización quizás es más compleja o tiene un mayor grado de diseño por parte del profesor. La digitalización del contenido, por ejemplo, a través de un paisaje de aprendizaje o de un playlist, nos va a permitir personalizar mucho más esa experiencia. Trabajar, por ejemplo, desde diferentes tipos de estructuras cognitivas, con diferente tipología de actividad, para que llegue a todo el mundo, ¿no? O, por ejemplo, la personalización a nuestros chavales con dificultades de aprendizaje nos permite llegar a diferentes canales que a lo mejor la generalización no nos ofrece. Pero bueno, es un juego que podemos hacer y vinculado con estos chavales es cómo abrazamos la heterogeneidad del aula frente a la homogeneidad, ¿no? Entendiendo que no un mismo recurso, no un mismo contenido va a funcionar para dos alumnos de la misma manera, ¿no? Es decir, cada vez sabemos que la heterogeneidad aparece, los ritmos aparecen, son diferentes y en las enseñanzas superiores esto se ve más palpable todavía, ¿no? Bueno, hay modelos que están explorando ya estas posibilidades de trabajar la heterogeneidad. Tenemos, por ejemplo, me vienen a la cabeza un curso universitario, por ejemplo, como los que se trabajan en Team Labs, donde se juega con la diversidad del alumnado, proponiendo un conjunto de diferentes espacios de trabajo, tanto en la universidad como espacios profesionales, como parte de la autonomía del trabajo por parte del alumno. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, sin duda, a la hora de planteárnoslo. Tenemos sin duda otro espacio que abordar y es cuánto de nuestra secuencia didáctica va a ser unidireccional y cuánto va a ser bidireccional. Desde luego, si queremos tender aprendizajes que fomenten la autonomía, que fomenten esta autodeterminación frente al aprendizaje, pues debemos de confiar en que el alumno puede aprender con nuestra estructura de diseño, ¿no? Quizás tenemos que empezar a abordar esas clases que son 100% expositivas por parte del profesorado para combinar la exposición con la exploración. Además, sabemos que si queremos que el alumno retenga mayor cantidad de información, deberá de combinar estas estrategias. Así que habrá que ver cómo jugamos con la unidireccionalidad, bidireccionalidad y los espacios digitales y los espacios presenciales. Otro de los grandes términos que han salido mucho y están muy en boca o muy en debate en las aulas es el tema de los libros digitales, los libros de papel, el contenido creado por parte del profesor. Bueno, pues depende cuál sea tu objetivo. Hay que jugar nuevamente en nuestro ecualizador en cómo vamos a jugar con los materiales analógicos, que en etapas iniciales del aprendizaje son tan sumamente importantes, y cómo hay que jugar con los materiales digitales, ¿no? Cómo trabajamos con ellos. Sin duda, por ejemplo, la lectura de un libro, una lectura profunda, debe ser analógica. Prácticamente en cualquier etapa educativa sabemos que se retiene mayor cantidad de información, ¿no? Que si solo se hace en el espacio digital. Pero, sin embargo, el digital nos promueve esta varianza de actividades, ¿no? Que, por ejemplo, en el analógico, pues nos entran por incluso tamaño una cantidad proporcionada de actividades. Hay que ver cómo exploramos esto. Y esta última parte, que sería en la práctica, está muy caliente, de lo último que hemos estado trabajando Estevez y yo, que la verdad que es un lujo poder compartir con este tipo curro porque es un cocazo, es cómo todo esto lo llevamos a la práctica dentro de un modelo, ¿vale? Y esto es así como un pequeño happening de todo lo que vamos a plantear dentro del curso de Blended Learning. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta propuesta de Blended Learning? Sin duda alguna, tenemos que estar posicionados con un LMS, algo que nos permita trabajar y, como decía, poner en juego estos dos mundos, estos dos espacios, estos dos entornos. He puesto la imagen con el profesor tan sumamente en grande porque, aunque sea un modelo Blended Learning, el criterio de lo que es aprender lo sigue teniendo el maestro, da igual la parte digital que se tenga. Es muy importante la estructura de la unidad didáctica con la que estemos trabajando. Es muy importante cómo relacionemos nuestros criterios de evaluación con las secuencias didácticas que propongamos. Además, una vez que tengamos esto hecho, es vital y fundamental que elijamos un modelo de trabajo. Pues, por ejemplo, podemos utilizar el Blended Learning combinado con el Flipped Classroom, ¿no? en el que combinemos este super modelo pedagógico que es más conocido, ¿no? Para todos. Y a partir de ahí, marcar esas microsecuencias y, una vez que tenemos nuestras secuencias hechas, ver qué hacemos
con el ecualizador. ¿Cómo lo jugamos? Como si fuera una escala de valoración en una rúbrica, ¿cuánto le vamos dando a cada uno de los aspectos en función de lo que planteamos, sabiendo que tenemos que jugar con todos? Podemos abordar otra estrategia metodológica como son los playlists, ¿no? Que no voy a decir nada más que esto, pero porque es muy novedoso, pero bueno, si queréis saber más os metéis o le preguntáis a Estevez que lo tiene más controlado, pero podemos trabajar a través de playlists. Quedaros con la idea de un playlist de Spotify, una propuesta similar. Podemos plantear el blended learning con unas estaciones de aprendizaje y esas estaciones combinan el espacio físico con el espacio digital. A lo mejor hay una parte de los grupos que trabajan en el espacio del aula y otros están en el espacio digital y no tienen que concordar en el mismo espacio en el centro. Mientras que unos están en clase, otros pueden estar en el patio, pueden estar en la biblioteca o en la sala conjunta trabajando con esto. Pero sí que respetamos una secuencia didáctica que permita al alumno hacer unos aprendizajes profundos, porque está estructurado el conocimiento de una manera correcta y todo ello responde a este modelo de blended learning. En resumen, tenemos ante nosotros una oportunidad de un modelo que admite y asume de una forma muy permeable, muy correcta, estas metodologías activas que habíamos asumido que eran buenas para el aprendizaje, nos permite trabajar con la rigurosidad del diseño didáctico que requiere la profesión de ser docente, nos permite acompañar y trabajar a través de un modelo formativo y además nos permite enfrentarnos a los grandes retos de la personalización, la adaptación, la heterogeneidad del alumnado. Así que espero que con esta parte inicial en la que Carmen nos hacía reflexionar sobre cuánto habíamos invertido, cuál era el papel del alumno, cuál es el papel del profesorado y cuál es el papel de la escuela, podamos plantearnos cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros en nuestro compromiso con la adaptación de los tiempos que corren, que cada vez son mayores. Así que muchas gracias y deseando escuchar la parte de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que habéis sido súper puntuales. Cada uno habéis aprovechado el tiempo al máximo. Y bueno, han estado todos súper atentos porque de momento no tenemos muchas preguntas por el chat. Ani, si te parece, mejor plantea la pregunta por el chat, porque si no os tenemos que estar dando acceso a los micrófonos que están en principio silenciados para todos los asistentes. Vale, pues de momento, hasta que nos empiecen a hacer preguntas por el chat, yo quería plantear alguna cuestión. Una cosa que creo que en el contexto en el que estamos es importante. Antes, por supuesto, con el confinamiento muchísimo y ahora de estos confinamientos que pueden caer o no, también es interesante saberlo. ¿Cómo podemos trabajar las emociones entre pantallas? No sé si esto, por ejemplo, Carmen nos puede comentar un poco cómo lo han trabajado en las escuelas. Bien, dos cosas. Primero, que mientras dure la intermitencia, una de las claves, aunque hemos ido muy deprisa, creo que hay una parte de todo lo que son las habilidades 21 que tienen que ver con habilidades socioemocionales, las soft skills, las funciones ejecutivas. Todo ese mundo debe ser prioritario en la presencialidad. Yo sigo creyendo que los programas de intervención presencial en ese tipo de habilidades son más eficaces que los programas virtuales. Dicho esto, creo que cuando si apostamos, o desgraciadamente tenemos que apostar por un modelo 100% virtual, hay que dejar espacio y tiempo, no solamente para el currículum duro, sino también para hacer apuestas y espacios y mantener, lo he puesto en una de las transparencias, primero el acompañamiento personal, es decir, buscar y blindar espacios de tú a tú donde el tutor que quiere y adquiere un rol importantísimo en ese modelo remoto o en un modelo mixto. Creo que nunca acentuaremos suficiente el papel del profesor, del tutor, perdón, en el rol que tiene el tutor y la tutoría en ese espacio. Entonces, dejar espacio para la tutoría grupal, sobre todo para analizar y acompañar las experiencias que los alumnos están viviendo, pero blindar también espacios y tiempos para el acompañamiento personal. Y después, en las sesiones,
duren lo que duren, si sigamos a Carnegie con los 50 minutos o apostemos por sesiones más largas o apostemos por sesiones más cortas, no lanzarnos directamente a trabajar el contenido de nuestra asignatura, sino dejar los tiempos necesarios de motivación, de inicio, de serenidad, de diálogo, de conversación también con los alumnos. Y luego, en tercer lugar, esto sería mucho más largo, pero en tercer lugar creo que todos estos meses nos han dado una oportunidad especial para conocer los entornos de nuestros alumnos, los entornos familiares, hemos entrado casi que en sus habitaciones de dormir, hemos conocido muchas dimensiones personales que no conocíamos antes. Creo que esto no hay que olvidarlo. Creo que es importante retener toda esa información distinta que tenemos sobre ellos y aprender a acompañarla, ¿no? Y luego pues apostar, en nuestro caso hemos hecho apuestas por programas como Fluye, que son programas que trabajan el bienestar personal, la educación y el equilibrio emocional, y hemos digitalizado muchos recursos. Quiero decir, creo que luego recursos hay, programas sistemáticos hay para hacer esa apuesta y lindar tiempos y espacios para que no se nos olvide que el problema no solamente es la distancia o la brecha en las asignaturas instrumentales, sino también el bagaje o la mochila que traen después de estos meses tan difíciles. Yo, Patricia, por hacer una breve intervención en esto, sí, claro. Claro, yo trabajo en una universidad online, ¿no? En el que muchas veces mi alumnado es un nombre que pone escribiendo debajo, ¿no? Es decir, no tengo un contacto directo y no sé ni quiénes son físicamente, pero sí sé que el vínculo emocional sí se puede generar, ¿no? ¿Cómo se puede generar? Yo creo que una de las grandes estrategias y que muchas veces no se explota es que el vínculo emocional parte cuando tú llegas a la parte personal. No voy a hacer del entrenamiento, de identificación de emociones, etcétera, que creo que esto Carmen lo ha dejado patente, que esto es un trabajo que hay que hacer principalmente en un espacio físico porque hay mayor funcionalidad. Pero sí creo que cuando nosotros, por ejemplo, corregimos un trabajo al alumnado en un espacio digital, en este caso, la parte cualitativa es muy importante, porque la parte cualitativa elimina la distancia que ocurre, que da la frialdad del número, ¿no? El personalizar cuando uno habla, ¿no? Es decir, dirigirte a la persona con nombre y apellidos. Es decir, aquí está conectada María Carlucci y es María Carlucci, ¿no? Y te diriges a la persona y promueves, por ejemplo, que en este caso tengan las cámaras abiertas porque esto genera cercanía. Creo que esto es fundamental, cómo damos ese feedback cualitativo hacia la persona. Y luego creo que una de las maneras de vincular emocionalmente al alumnado, tanto con el valor de la clase como con el valor del contenido, es fomentar la participación. Creo que esto en la parte digital se puede hacer y se puede hacer muy bien, porque hay muchas herramientas en tiempo real, ¿no? Tú puedes, en lugar de hacer un PowerPoint que es estático, tú puedes meter todas tus presentaciones dentro de un Mentimeter y hacerlo dinámico. Cuando los profesores, los grandes profesores que son maestros de las buenas preguntas, en mitad de la clase te la hace y tú puedes votarla, puedes debatirla, puedes generar la opinión sobre ese contenido, eso genera una participación y genera muchísimo vínculo con el contenido, ¿no? Y tú con el alumnado porque le ves implicarse. Muchas de las herramientas online como ahora pueden medir la participación del que escucha. Nosotros tenemos con Adobe Connect, es la herramienta de Microsoft con las que yo suelo dar clase, tú puedes medir el grado de participación. ¿Cuántos de los que están conectados están participando, por ejemplo, con intervenciones en el chat? Y eso parte por generar clases mucho más dialógicas también en el espacio digital. Lo que hablábamos de la bidireccionalidad, ¿no? El alumno sabe mucho. El comenzar con una clase con una activación de conocimientos previos, preguntándoles a los alumnos qué recuerdan o haciendo una votación en la que el alumno pueda elegir las partes del tema que tú vas a presentar por donde quieren ir empezando. Esto hace que se vinculen mucho con esta parte del aprendizaje. Yo son estrategias, por ejemplo, a nivel personal que utilizo dentro de UNIR y los resultados, yo creo que la participación son buenos y el alumnado por lo menos así lo manifiesta después en las evaluaciones que me realizan a mí. Muy bien, pues muchas gracias, Chema y Carmen. Os comentaba también alguna cosilla, bueno, por aquí están haciendo alguna aportación a lo que estabais diciendo, bueno, que es verdad que a veces el entorno universitario es diferente que el colegio, pero bueno, yo creo que
¿Quieres decir algo de esto, Chema? No, digo que total, que claro. Sí, totalmente, ¿verdad? Bueno, pues otra de las preguntas que tenía para vosotros, sobre todo, bueno, pues ahora para ti, Chema, ¿cómo crees que podemos equilibrar las actividades con pantalla y sin pantalla? ¿Cómo podemos equilibrarlas? Ahora, en el contexto de hoy, ¿Qué criterios utilizarías tú para equilibrar las actividades con pantalla y sin pantalla? es que yo creo que no tienen que tener por qué un equilibrio como tal. O sea, entiendo equilibrio como que algo que se mantiene en el centro, ¿no? Yo creo que depende del objetivo. Eh, No, por yo ejemplo, creo que es un poco la pregunta va, ¿cómo modulas? Más que equilibrar, ¿no? Con el ejemplo que ¿cómo, decíamos un poco del... cómo modulas? Bueno, yo creo que hay que combinarlas. Por ejemplo, a mí me sale que en espacios iniciales, pues tú puedes abrir una clase en un espacio asíncrono con un formato digital, ¿no? Pues, por ejemplo, les mandas un correo con un vídeo de presentación de la unidad. ¿Vale? Eso lo ve cada alumno en clase y tú generas así como si fuera el hype de lo que va a ocurrir. Eso es digital. Y a lo mejor cuando llegan a clase utilizas el espacio físico para ponerlos en grupos a que debatan entre ellos sobre lo que consideran que deberían de trabajar o cómo deberían de ahondar en el proyecto en el que vamos a comenzar, ¿no? Pues esto sería un equilibrio inicial. Creo que las actividades de investigación iniciales combinaría formatos. Creo que no, como decía Carmen con el ejemplo, googlear no siempre es encontrar la información, ¿no? Tienen las bibliotecas que están llenas de libros, y la Carmen detrás, donde pueden encontrar un montón de información. Quiere decir que hay que combinar y sobre todo contrastar fuentes. No tendría una respuesta si no me planteo una secuencia didáctica. Este sería igual Sí, mi al final comentario tienes más que... sensato. A mí sí que me gustaría añadir que la pantalla no es un fin en sí misma. Quiero decir, Claro. el asunto es yo, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Si yo estoy haciendo una investigación y quiero que busquen Eso es. información, la pantalla es más eficaz que la fotocopia. Pero si lo que quiero es que hagan o generen preguntas críticas o generen empatía o generen identificación con los personajes de una narración, la presencialidad sigue siendo más eficaz. A no ser que sea irremediable y entonces tengamos que plantear la pregunta de otra manera. Y es cómo con la pantalla salvamos la finalidad del aprendizaje. El problema del ecualizador, y por eso el ecualizador, creo que la metáfora nos ayuda, es que te preguntes siempre qué es lo que quieres que aprendan tus alumnos y con qué herramienta es más eficaz. Porque hace 10 años la pantalla era un elemento motivador per se. Tú llegabas a clase con unos alumnos cuyo acceso a Internet o a los dispositivos digitales era limitado y era la fiesta. Hoy en día te miran con cara de pena, quiero decir, diciendo, está pobre, o sea, ya no es la pantalla, y menos después del confinamiento, ya no es un elemento per se de motivación. Luego va ocupando gradualmente su lugar, y su lugar es una herramienta para el aprendizaje que es prioritaria en algunos aprendizajes, ineludible en otros por las circunstancias, pero no es la más eficaz en muchos otros. Y creo que ese es un poco el discernimiento que tiene que hacer el profesor, ¿no? Y ese es el equilibrio. Y luego también yo creo que depende del estilo docente. Que yo supongo que Chema la usa mucho más que la uso yo, que todavía se me pone un nudo en el estómago cuando tengo que tener a mis 35 chavales delante, y rezo a todos los santos para que no pase nada y no se apague nada y nadie me haga una pregunta que no sé contestar. Entonces, quiero decir, entonces entiendo que también del estilo docente y de nuestra destreza va a depender la cantidad. Por eso hemos puesto el ecualizador, porque los polos no son malos, son diferentes, ¿no? Entonces, el equilibrio no es tan que está, como decía Chema, no es el punto medio, es descubrir cómo converge mi estilo docente y la necesidad de aprendizaje y la disponibilidad y las situaciones de los alumnos, tanto en sus casas como económica, como los que no tienen internet en sus casas o no tienen dispositivos. Y entonces no tienes pantallas y tienes que pensar en otras maneras de suplir, ¿no? Claro, pero esto también salió en algunas reuniones, ¿no, Carmen, de trabajo? De hecho, ocurre igual con los marcos metodológicos, ¿no? Es decir, el Blended soporta que tú trabajes de diferentes marcos. Ahora,
ese marco metodológico que tú eliges es el que tiene mayor tamaño del efecto sobre el aprendizaje que tú quieres conseguir o no? Estas son las preguntas que Carmen ha dado muy en el tino, ¿no? Si realmente eso no es decir, porque a mí me gusta gamificar no siempre tiene el impacto que yo estoy buscando. A lo mejor tengo que explorar otra estrategia diferente. Creo que este matiz Claro. es fino. Y un poco en la línea de lo que estabais hablando ahora, de buscar ese saber modular el tiempo de pantallas, de no pantallas, incluso de metodologías que vas utilizando, aquí nos están comentando que qué opinabais de estos centros que han de tener conectados a los alumnos continuamente de 9 a 5 delante de la pantalla. ¿Creéis que es productivo? ¿Sería mejor haber implementado y haber modulado un poquito mejor ese modelo? Yo puedo compartir las opciones que hemos tomado nosotros, que es una opción mixta. En tiempos de confinamiento o de cuarentenas, que también las tenemos ahora, cuando una clase se va, pues evidentemente el horario es diferente. No mantenemos el mismo horario escolar, no se trata de replicar, el colegio no es un colegio, o sea, perdón, el hogar no es una escuela, y por lo tanto no podemos esperar ni que estén delante de la pantalla las mismas horas ni que sigan los mismos horarios. Entonces hemos hecho un horario compactado. De hecho, tenemos preparado en lo que llamamos el kit de emergencia un horario compactado para los grupos que se tienen que ir de cuarentena de hoy a mañana, ¿vale? Entonces ya desde septiembre hemos hecho un horario compactado proporcional, donde las áreas o las asignaturas o los proyectos o el tiempo, en fin, depende de cada curso, de cada nivel, pues tenemos una propuesta de horario síncrono, ¿vale? De conexión. Eso por una parte. Por otra parte, yo veo experiencias un poco esperpénticas de profes que tienen 5 alumnos confinados con una camarita en el ordenador mientras dan clase de espaldas, porque, quiero decir, entonces un poco lo que antes decía Chema, yo creo que el criterio no es que en este sistema mixto que nos lleva a todos de calle, pensar que los alumnos que están en casa no tienen que seguir la clase del colegio, sino que un poco esa idea de hacer asincronía dentro de la presencialidad y sincronía remota, es decir, esa aparente contradicción nos tiene que llevar a planificar actividades para los que no están, o sea, tienen que aprender en remoto, pero no necesitan estar constantemente conectados a la pantalla. Creo que hay que desdramatizar, quiero decir, en fin, y con un poco de sentido común y de realismo en las posibilidades de cada uno, pues pensar que lo fundamental es lo que tienen que aprender, no que tengan que seguir las pautas y los horarios y los requisitos que nos vuelven a todos un poco locos, ¿no? Y luego creo que hay que, bueno, pues yo creo que también ha sido una oportunidad para repensar pues, los currículums. Ahora estamos en pleno debate curricular con la nueva ley, con unos follones. Yo estoy en el grupo de discusión sobre los nuevos currículums, ¿no? Entonces ves que no hay manera de que renuncien a estos currículums eternos y larguísimos, y estamos volviendo a unos esquemas que a mí me dan escalofríos, ¿no? De volver otra vez a lo mismo, ¿no? Hemos descubierto la necesidad de tener ese discernimiento crítico, a buscar lo esencial, a reducirlos, a buscar los contenidos fundamentales para profundizar y un poco yo creo a tomar esas decisiones de qué es lo que hay que hacer. Vuelvo a insistir porque creo que esto es muy importante. ¿Qué tengo que hacer ahora en la presencialidad? O sea, ¿para qué me tiene que servir? ¿Y cuál es lo esencial que tengo que hacer cuando están conmigo? ¿Y cómo voy a prepararles? No tanto, no solo, bueno, voy a decir no tanto, pero no solo para la digitalización, sino también para la autonomía, porque lo fundamental en la sincronía o en el aprendizaje remoto es la autonomía del alumno en saber organizarse sin la pantalla para hacer otro tipo de cosas. A mí me preocupa, sé que quizá porque ya soy vieja, pero me preocupa, si no os riáis porque voy a ser abuela este mes, ya me siento vieja. Entonces, me preocupa mucho la banalización del aprendizaje. No se aprende en más o menos cantidad, sino si todo este movimiento está produciendo un tipo de aprendizaje tremendamente superficial. Eso me preocupa. Entonces, creo que es un ejercicio de buscar lo esencial para seguir fomentando actividades de profundización o fuera de pantalla, aunque estén en casa, ¿vale? Sí, o incluso aunque estén dentro del colegio, pero no en el espacio del aula, ¿verdad? Exacto. Claro. De hecho, en Madrid, que nos han obligado a recortar los horarios de secundaria, como sabéis, que tenemos horarios reducidos, nosotros lo que hemos hecho es habilitar espacios, las capillas, los pasillos, el comedor, con espacios de trabajo individual donde los alumnos, mal que bien,
se quedan otras horas ellos solos y están trabajando en los centros, pero están trabajando, bueno, Esteve, que está por ahí conectado, que estamos hablando de él todo el rato porque está en el equipo, está dando clase de música desde Barcelona a tercero de la ESO, mientras tercero de la ESO está presencial en Madrid. Y no sé si quieres coger el micro y contar algo así, pero que sí, estamos fomentando espacios independientes donde los alumnos se conectan con su profesor en remoto. Y aquí es al revés, el que está en remoto es el profesor, no los alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ese es un poco no Y perder de luego vista los criterios. hay algo que tampoco se puede perder de vista, que yo creo que también ha habido cierta locura con esto, ¿no? Hay ciertas etapas del neurodesarrollo que hay que respetar, ¿no? Es decir, es una auténtica aberración a nivel cognitivo que un chaval de 4 años esté 5 horas intentando trabajar en el ordenador. O sea, esto es una aberración, ¿no? Y hay que trabajarlo y hay que defenderlo. Y esto parte nuevamente del conocimiento y del rigor de lo que hablaba Carmen. Está claro que a mayor nivel de autonomía y de autorregulación por parte del alumnado, pues efectivamente podemos exponerle a lo mejor a mayor cantidad de tiempo, pero es que ni un adulto entrenado aguanta 6 horas delante de una pantalla en videoconferencias escuchando con mala calidad, mala imagen, porque es que no se aguanta, es insoportable. Sí. Entonces ahí tiene que haber una parte incluso de cómo diseñamos también la parte de la digitalización, que no se puede hacer de cualquier manera, así como buenamente nos dé, ¿no? Estos coles que han puesto las cámaras, yo qué sé, es complejo. Yo, sobre todo, me lo replantearía desde las etapas del neurodesarrollo. Mis hijos tienen 3 y 5 años y yo lo siento mucho, pero se han conectado muy poco o prácticamente nada. Yo tengo otras prioridades en la crianza, en este caso de mis hijos, y creo en el buen hacer de cuando se incorporen a la presencialidad del profesorado. Entonces, yo creo que a veces hay que compensar que es más contraproductivo de cara al que está recibiendo lo otro, ¿no? Que decía Carmen del temario extenso. Bueno, y eso plantea un tema que creo que es difícil y es a partir de qué edad es exigible la conexión, ¿no? Ya hemos visto en el estudio al que me refería, hemos publicado en cuadernos, como el primer factor de eficacia en el aprendizaje en el confinamiento ha sido el apoyo parental. Aquellos niños que tenían familias que tenían la posibilidad de ayudarles o al menos de exigirles el seguimiento del aprendizaje, pues han sido mucho más eficaces que aquellos que no lo tienen. Lo cual plantea un problema de brecha digital y de brecha de justicia social, vamos, pura y dura, bastante importante, pero también plantea a partir de qué edad el niño o el tutor puede exigir que el niño esté en pantalla aunque sus padres no o su familia no lo permita, ¿no? Entonces, quiero decir, estamos hablando de que aproximadamente hasta los 8 años, 9 años, los niños no tienen autonomía como para estar autorregulándose delante de una pantalla. Por lo tanto, es una exigencia hacia las familias que hay que regular con mucha prudencia, con mucha humildad y con mucha conciencia social. Porque al final, bueno, pues va a depender muchísimo de las circunstancias que vive un niño y que ciertamente puede agravar mucho esa brecha, ¿no? Y esto hay que lidiarlo de una manera muy distinta. Luego ya en secundaria y por supuesto en la universidad o en bachillerato, pues ya los alumnos deben tener una autoexigencia personal que les permita, si tienen los dispositivos, estar conectados y podemos de alguna manera exigir. Pero hasta cierta edad esa exigencia es muy relativa. Y esto también es un tema muy complicado, por lo menos a nosotros nos está resultando complicado en el día a día de gestionar. Claro, claro. Bueno, pues nos encantaría seguir hablando toda la tarde de este tema porque da para mucho, pero bueno, por eso tenemos una propuesta de un curso abierto para los que queráis profundizar en todo esto. Alguien por aquí preguntaba un poquillo más de, Chema, danos alguna pista más de playlist. Y bueno, pues todas las pistas las tendréis de playlist y de mucho más profundo todo sobre el Blended Learning. La tendréis en el curso abierto que hemos lanzado. Vais a recibir la información a lo largo de la tarde. Y bueno, pues por nuestra parte, poco más. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y a Chema y a Carmen especialmente. Y esperamos que os haya parecido interesante el webinar y mañana seguramente esté colgado ya en el canal de YouTube para el que se haya perdido algo o quiera volver a recordarlo. Muchas gracias a todos. Leticia. Gracias. Gracias. Un placer.